Escuchamos ahí, pastor, le escuchamos. Muy bien, ahora vamos a Amén. transmitir de nuevo, en vivo a través de las redes. Pastor Román. Estamos casi ahí, estamos esperando que me ya entre ella. Okay. Ok, estamos en vivo, mi gente. Estamos de vuelta otra vez. Vamos a sentir acá. Ok, estamos vivos nuevamente. Perdonen pues que la transmisión se me cayó a mí con Zoom. Estamos teniendo problemas un poquito con internet. Así que volvemos otra vez con nuestro pastor Alejandro para que continúe donde nos quedamos. Sí, continuamos, mis queridos hermanos. Estamos, por la misericordia del Señor, nuevamente aquí. Y el tema que nos ha reunido el día de hoy es la vida del cristiano. En esta parte iba a intervenir mi pastor Rafael Román. No sé si esté listo o le damos la... Estamos listos, pastor. Ya, listo, pastor Rafael. La vida de Cristo, la vida de un cristiano en Cristo tiene que haber un cambio radical en nuestra vida, totalmente del cielo hasta la tierra. Y una de las cosas que uno tiene que buscar en este cambio y caminar en esta vida es la presencia de Dios todo el tiempo. Cristo les dijo a los discípulos que estos géneros diabólicos salían con ayuno y oración. Y este es lo que la vida cristiana debe todo el tiempo mantener: el ayuno y la oración. Son los elementos clave de alimentación, de fortaleza, y nos da paz en medio de la tormenta, y siempre vamos a tener un gozo porque vamos a tener la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Así que la vida del cristiano, que es algo compleja, difícil, pero posible, siempre y cuando dejamos que Dios obre. Una de las cosas que nosotros queremos hacer todo el tiempo es ayudar a Dios, y dañamos las cosas cuando ayudamos a Dios. Lo que tenemos que aprender en esta vida es dejar a Dios que haga sus cosas y nosotros hacer lo que nos toca a nosotros. En la vida cristiana, la Biblia es nuestro manual de instrucción, es la que nos indica, nos registra, nos dice cómo hablar, cómo soñar, cómo mirar, cómo respirar en los caminos del Señor. Y es algo, esto es un elemento que es paso por paso, escalón por escalón, y cada vez que tú vas pasando un escalón, vas aprendiendo algo nuevo en tu vida espiritual. Y el enemigo es bien astuto en esto, siempre va a estar buscando la forma de que uno resbale y caiga. No es que caiga, sino que te puedas levantar nuevamente y seguir caminando en la presencia de Dios. Y no quiero hablar mucho porque yo sé que hoy vamos a estar como 2 horas aquí casi. El tema es bastante grande y amplio, así que pasamos con nuestro hermano Alejandro Andrade para que continúe. Bien, pastor Rafael. Pastor Víctor, tiene el uso de la palabra sobre la vida del cristiano. Amén. Buenas noches con cada uno, amados pastores. Dando gracias a Dios, pues estamos en esta noche para compartir la palabra del Señor y que podamos ser edificados. Bueno, la vida del cristiano pues es una experiencia diaria que nosotros tenemos que tener con nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? En el transcurso del caminar diario de nuestras vidas, es que cada día podamos nosotros tener una experiencia con nuestro Señor Jesucristo, cada día de nuestra vida. Como dice la palabra de Dios en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17, si de modo, si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es, todas las cosas viejas pasaron, ahora son todas hechas nuevas. Entonces, la vida del cristiano, nosotros cada día tenemos que tener esa experiencia con Jesús, ¿sí? Tenemos que tener esa experiencia con Jesús, el transcurso de nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en todo lo que nosotros hagamos, es dejar que el Padre sea glorificado a través de todo lo que Él hace en nuestras vidas. Estamos demostrando ahí que verdaderamente Cristo ha cambiado nuestras vidas,
que Cristo ha transformado nuestra mente, nuestro corazón. Entonces, para que todo toda la gloria y la honra se la lleve nuestro Señor Jesucristo. Dios ha cambiado mi vida. Y cuando Cristo ha llegado a mi vida, en el transcurso del caminar diario de mi vida, vamos demostrando que verdaderamente ha habido ese cambio en Cristo Jesús. Amén. Entonces, la vida de un cristiano es ser luz en medio de las tinieblas, ser esa luz que Cristo ha puesto en nuestras vidas. Eso, mi querido hermano, y que Dios siga glorificándose en cada uno de nosotros. Bien, mi querido hermano, Seguimos muchas gracias. Sin duda alguna, creo que mi hermano pastor Cleve se refería hace un rato que muchos en la actualidad confunden este término de cristiano y creen que porque van a las congregaciones, porque de pronto en algún momento estudian la palabra, cuando tienen tiempo, ya creen que son cristianos, ¿verdad? Y sin duda alguna nosotros conocemos que un cristiano debe reunir muchas características para ser llamado realmente cristiano, ¿sí? Porque muchos de los que están en la congregación se sienten cristianos por el simple hecho que van, se sientan, termina el pastor su prédica, se van y hasta ahí llegan ellos. Eso no es un verdadero cristiano. Entonces, quisiera que en base a la palabra, si fuese posible con versículos, mis queridos hermanos, le doy el paso a cada uno de ustedes, ¿verdad? Porque la palabra de Dios, sin duda alguna, nos dice en algunos versículos muchas características del cristiano. Entonces, en esta parte les voy a dar la palabra. Mi hermano Alfonso. Bueno, sí, muy felicitar a todos los hermanos que desde un punto de vista, pues todos nos vamos alimentando y gracias a Dios por su aporte. No solo, mi amado pastor, se refiere al cristianismo, pues como decir, cómo vivir una vida cristiana, sino la vida del cristiano, sino que cómo debemos de vivir una vida cristiana. Sería argumentarlo como un prefacio, ¿verdad? Porque no es fácil vivir, o sea, mantenernos, porque podemos ayunar y subimos de un grado espiritual y todo el mundo dice, ese es un verdadero siervo, es un verdadero cristiano. Y podemos bajar porque usted sabe que en la vida del creyente es sube y baja. Pero lo más fuerte que muchas veces se nos hace a nosotros es mantenernos en ese nivel, mantenernos en esa búsqueda que nos identifica. Porque una de las cualidades importantes que nos hace ver ante los ojos de Dios como un cristiano o como un llamado hijo de Dios es la integridad que uno tiene. Integridad es una palabra un factor que lo convierte al cristiano, ¿verdad? En ser llamado en un verdadero hijo de Dios. Podemos ver también por la misericordia de Dios, según el libro de Hechos, capítulo 10, de un hombre que no era cristiano, un centurión que no era cristiano. Estoy hablando de Cornelio, que era un hombre que aunque no conocía las cosas de Dios en cuanto a la gracia, porque en cuanto a la ley, era un hombre que sabía de que existía un Dios, dice que tenía cualidades, de eso es lo que usted acabó de decir, y con esto también quiero que argumentarlo con base bíblica, pues, ¿no? Dice que era un hombre apartado del mal, era un hombre temeroso de Dios, era un hombre que oraba y ayunaba, y era un hombre que daba limosna, cualidades en las cuales no tienen los que, entre comillas, ¿no? Nos llamamos a ser cristianos. Era un hombre, pero que Dios vio la necesidad, que este hombre lo único que le faltaba es tener a Cristo. Bueno, y ustedes conocen la historia, Dios toca a Pedro y lo llama a que le vaya, le predique y él se convierte y donde Dios completa. Pero son cualidades, los cristianos realmente tienen señales, cualidades que nos aseveran delante del Padre, nos aseguran que nuestro vivir va conforme a la palabra de Dios, va conforme a los frutos, va conforme a la terminología en toda la extensión de la palabra. Eso puedo argumentar, mis amados pastores. Muy bien, mi pastor Alfonso. Pastor Víctor.
¿Por qué muchos cristianos en la actualidad que van a la congregación, se gozan en el Señor, comparten, se dan un abrazo entre hermanos, pero al llegar a sus casas, a sus hogares, ese gozo se les apagó? ¿Será realmente este tipo de personas un verdadero cristiano, Pastor Víctor? Sí, muchas de las veces hay personas, como usted dice, pastor, que van a la iglesia, se gozan, saludan a todos los hermanos, están alegres, te dicen Dios te bendiga, pero dado el caso llega a su trabajo, no solamente a su hogar, sino puede ser a su trabajo, a su lugar de trabajo, a su hogar, donde ellos vayan y compartan con su familia. Muchas de las veces son otras personas, digamos así. Entonces, yo, más o menos ese tipo de personas, podríamos decir que no han nacido de nuevo, porque cuando una persona nace de nuevo en el espíritu, es tanto en la congregación como fuera de la congregación. Tanto en la congregación somos los mismos afuera de la congregación. Entonces, nosotros podemos ver que aquellas personas les falta esa convicción, ¿sí? Esa convicción de ser un cristiano que consiste en la experiencia que proviene directamente de Dios, tener esa experiencia directamente de Dios. Entonces, muchas de las veces nosotros a veces decimos, no, yo estoy bien con Dios tan solo por ir a la iglesia o tan solo por decir Dios te bendiga. No, nosotros lo que tenemos que hacer es demostrarlo, tanto en la iglesia como fuera de la iglesia, ¿sí? Tanto en la iglesia hacer luz como fuera de la iglesia también es ser esa luz que Dios nos habla en su palabra, que tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Eso, mi hermano. Bien, bien, mi querido hermano. Mi pastor Clever, ¿cuál sería el motivo, Bueno, la causa que muchos cristianos no mantienen ese gozo, no mantienen esa vida de un verdadero cristiano dentro de la iglesia para que se refleje también fuera de la congregación? miren, mis queridos amados hermanos, como ya lo dije antes, ¿no verdad? Cristiano está de moda, todo el mundo es cristiano. Pero a mí me impresiona la conversión de Saulo. Acuérdense que este hombre, antes de ser un verdadero cristiano, era un hijo del diablo, porque era un perseguidor de la iglesia, ajusticiaba mujeres y niños entre hombres, daba votos para cárcel. Pero me impresiona a mí la verdadera conversión de este hombre en el capítulo 9, que habla de todos los hechos, que es necesario que la iglesia y las personas que quieren ser cristianas tengan un verdadero encuentro con Dios, como lo tuvo Saulo. Y ya todos sabemos lo que ocurrió con la conversión de este hombre cuando él narra, pero tuvo una experiencia de oscuridad primero, porque al ver el resplandor de la gloria de Dios en su vida, que se le atravesó en un camino que iba a hacer lo que no tenía que hacer, simplemente él dice, ¿quién eres tú, oh Señor? Imagínate tú. A veces hay personas que hablan de Cristo y no saben ni quién es el Señor. Lo hablan por inercia, por conocimiento teológico, pero no porque ha tenido un verdadero encuentro con Dios. El verdadero cristiano que tiene un encuentro con Dios nunca va a retroceder atrás y nunca va a ser el mismo. Porque si nosotros entramos a un estudio bíblico, este hombre, que era un perseguidor de la iglesia, le ocurre una transformación tal que inmediatamente se bautiza e inmediatamente, dice la Biblia, que en Hechos 9:20, enseguida predicaba de Jesús. Predicaba del cual él perseguía para justiciar y callar a mucha gente que hablaban del Cristo resucitado. Pero así mismo hay personas que conocen a Cristo, pero predican otra cosa. No viven como un verdadero creyente. Y acuérdense que cuando en Antioquía Bernabé va, se lo topa y lo presenta a Saulo, ¿sí? Y comenzaron a enseñar, dice la Biblia, por algún tiempo. Y ahí lo llamaron cristianos a todos ellos.
no solamente que seamos cristianos de boca, sino de hecho, nuestros testimonios. Y este hombre del cual estamos hablando, que acuérdense que cuando se le revela a Jesús dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? E inmediatamente lo incorporó a un nuevo cambio, un nuevo nacimiento, que por el agua y por el Espíritu, porque fue lleno del Espíritu, este hombre comenzó a anunciar a Jesucristo y escribió 14 libros de las Escrituras. Fue el que más viajes misioneros hizo, fue el que más escribió dentro del transcurso de sus viajes, más que los mismos apóstoles del Señor. Pero esto fue un cristiano, pero eso era de veras. Le daban horrenda golpiza, se paraba, se sacudía y caminaba y seguía anunciando. Pero por ahí alguien le da una media fiebre, una tos, ya se enfermó. Y no quiere anunciar del Cristo sanador. Acuérdense que un verdadero cristiano que manifiesta a Cristo dentro de su ser, manifiesta todas las bondades divinas de Dios en su vida. Porque el Señor dijo que estas señales le seguirán a todos. Imagínense ustedes. En un verdadero cristiano, primeramente hay una señal. Tiene que ser libre primeramente él, antes de ir a liberar a alguien. En un verdadero cristiano tiene que haber nacido el evangelio en él, nacido y manifestado para que le vaya a predicar a alguien. Pero bueno, esta palabra cristiano a la luz de la Biblia es muy extensa. Aquí nos podemos amanecer. Pero es importante que todos los que nos miran y nos escuchan a través de la radio y del Facebook y de todos los medios del internet, que sabemos que tenemos un Dios tan bueno, que no solamente quiere que seamos cristianos de nombre, sino de hecho, como lo fue el apóstol Pablo. Él fue, acuérdense que fue adiestrado y preparado a los pies de un sumo sacerdote llamado Gamaliel. Y cuando él se convierte, escuche usted, él se convierte verdaderamente al cristianismo. Él dice en una versión ampliada española, dice lo tengo por conocimiento, lo tengo por estiércol. Imagínense usted, hay mucha gente que tiene muchos conocimientos de la Biblia. A mí me ha tocado hablar con muchos teólogos, doctores en teología, yo respeto. Pero hermano, la manifestación de un cristiano no está en el conocimiento de la Torá, de la Biblia, de cualquier Biblia que usted quiera, sino en la verdadera manifestación de Jesucristo en su propia vida, en su comportamiento, en su acción, su manera de hablar, su manera de mirar, en todo el ámbito que engloba la palabra. Pero bueno, hay que saber que es un proceso en la vida de un verdadero creyente. Y Dios es tan bueno, como le estoy indicando, pero tenemos que ser, para ser verdaderos cristianos, llenos del Espíritu Santo. Porque como le dije, la primera iglesia universal, ¿sí?, son cristianos, pero no están llenos del Espíritu Santo. No están llenos del Espíritu. Y hay que decir la verdad, sin ofender a nadie. Porque yo tengo mucha gente que les he predicado, les anunció el Evangelio de Jesucristo. Homosexuales, delincuentes, traficantes. Actualmente, Alex sabe que tenemos un cura que estuvo sirviendo con nosotros un tiempo, que se convirtió al cristianismo. Pero él dejó la sotana porque Cristo lo hizo libre. Además de ser cristiano, Cristo te libera en todas las áreas de nuestra vida. Entonces el verdadero cristiano va a manifestar la benevolencia de Jesucristo, lo bueno que es Cristo en nosotros para que nos reine. Amén. Bien, muy bien, mi querido hermano Clever. Mi hermano José, ¿por qué las personas y el mundo en sí confunden este término del cristianismo? Y a cualquier persona que va a una iglesia X, ¿verdad?, llamémosle la iglesia tradicional, le dice que son cristianos. ¿Será realmente que ellos son cristianos? ¿Y por qué el mundo confunde este término de cristiano? Amén, hermano. Gracias. Gracias. Y quiero compartir aquí ¿cómo puedo decir? Algo que publica nuestra hermana Solanda Párraga. Dice: un verdadero cristiano experimenta el nuevo nacimiento. Hay un crecimiento de un estado inicial hacia una madurez, y también hay falsos convertidos, o como se lo conoce como falsos hermanos. Oiga, hermano, hoy en día, como dice Gerardo Mejía, sí, cualquiera se dice cristiano, hermano. Así es. Pero a veces viendo, en vez de ser cristianos, parecen cretinos, hermano. ¿Sí? Van a la iglesia por Cristo, van a la iglesia por Cristina, pero yo no sé por qué es que van. ¿Sí? Entonces,
Y la cara brava no hace un cristiano, hermano. Hay unos, como decía la otra hermana, la otra semana la hermana, que no estaba aquí, que no lo va a decir. Bueno, entonces, ¿qué pasa, hermano? Cuando las personas llegan a la iglesia, muchas de las personas piensan que la vida del cristiano es fácil. ¿Sí? Piensan que la vida del cristiano, porque lo ve alumbrado con el manto, con el óleo de la alegría del Espíritu de Dios, que Dios le ha dado esa bendición preciosa de ser transformado, como dijo nuestro hermano pastor Arroyave, no es ser cristiano, porque es un sobrenombre cristiano. Entonces, ser un hijo, lo que dice en Juan capítulo 1, versículo 12, ¿sí? De creación a hijo, de ser hijo es una cosa, pero vamos a decir lo que dijimos a este hombre, que esa conversión, así como una verdadera conversión. Muchas personas no han experimentado lo que es la conversión. Muchas personas no han experimentado la verdadera conversión. Aún personas que pueden estar predicando no son nacidos de nuevo, hermano. Porque algunos lo hacen por amor, otros lo hacen por interés, otros lo hacen por dinero, otros lo hacen por... Mire, yo he tenido muchos amigos, muchas personas que me dicen, oye, eres pastor. Ñañito, tú has de tener plata, pero para echar para arriba, porque esos pastores son bien billeteados, hermano. Sí, yo digo, hermano, sí. Tengo plata para echar para arriba y cae de arriba para abajo también, hermano, porque las calles donde yo voy a caminar son de oro y el mar de cristal. Y aquí Aleluya. el presidente se va a sentar así. Entonces, hermano, ¿qué pasa? La gente llega a la iglesia a veces confundiendo a un Cristo como bombero, confundiendo a un Cristo como que solamente quiere que le apalee la situación, que le haga el milagrito. Muchos van por el milagrito, muchos van por el sabarandunga, rumba la barandunga, y van es por el sensacionalismo, hermano, van es para que porque allá hay brincoteo, se tiran contra las bancas. Eso para mí es teatro, hermano. En la iglesia la han convertido en un cine. Y eso no son los verdaderos cristianos, esos son los falsos cristianos, hermano, porque van a hacer teatro, van a tirarse como es cuando usted le corta la cabeza a una gallina y comienzan a patulequear ahí, tirarse contra la banca. Eso no es cristianismo, hermano. ¿Quién les dijo a ellos que eso es el cristianismo? Solamente, excepto que le salgan los demonios. Porque el Espíritu Santo cuando entra, no entra así como me los fanfarronean algunos. Entonces esos falsos han venido a hacer mercadería, hermano, de los hijos de Dios. Y esos falsos cristianos, un día cuando venga el Señor Jesucristo, cuando venga a esos fanfarrones, a esos que han hecho mercadería de la palabra del Señor, a hacerse ricos, que tienen sus grandes mansiones, el verdadero cristiano es sufrido, hermano. El verdadero cristiano, como lo decía, hermano, no es pobreza. El cristiano se ve por el resplandor del Espíritu Santo a través, con sus miradas, con sus gestos, con su amabilidad, con su forma de hablar, con su forma de expresarse, con su forma de sentarse. O sea, un cristiano es reconocido porque la palabra del Señor lo dice. Pero yo también quiero acotar a esto que estoy diciendo, la conversión, porque dije que iba a hablar de 3 hombres, que es, uno es Saulo, otro es Pedro y otro es Santiago. Miren lo que le pasó a Santiago. Santiago no tuvo una vida linda. ¿Quién sabe de la vida de Santiago? Fue tirado del pináculo del templo hasta que se rompieran sus entrañas, hermano. ¿Quién fue Pedro? Cuando fue crucificado cabeza abajo y gritaba, no soy digno como morir como mi Señor. ¿Quién fue Pablo? También tuvo que morir. ¿Sí? Y nosotros queremos llegar a la iglesia, tener un buen saco, una buena corbata, un anillote, que parece, hermano, ¿qué parecen? No quiero decir que parecen, hermano. O sea, y le vienen y le dicen a la gente, aún desde el púlpito le enseñan a la gente a ser falsos, hermano, porque eso no es un cristianismo. El cristianismo verdadero es el que nace del corazón no fingido, del labio no fingido, que confiesan el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y yo le invito a que vayamos a Gálatas capítulo 2, versículo 20, donde el apóstol Pablo, en una versión del pescador, de la Biblia del pescador, sí, que dice aquí, el 20, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiado en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, a él tengo que seguir. Hermano, si va por el pastor, si es mujer y se enamora del pastor, hermano, el pastor tiene mujer, hermano. Sí,
Muchas personas van porque se enamoran del pastor. Ay, que el pastor predica bonito. Ay, que el pastor predica lindo. Vamos rápido si no se enoja el pastor. Que se vayan al infierno con todas sus cosas, hermano. Aquí que tienen que obedecerles a Cristo, hermano. Dios le bendiga, hermano. Amén, amén. Mi hermano José, amén. Pastor Rafael. Hay algo en Romanos capítulo 6, versículo 4. Y nos dice que porque somos sepultados juntamente con él para muerte por bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Aquí Pablo se votó haciendo esa carta y escribiéndola a los romanos, y le escribe a Tito también Pablo en el capítulo 3, versículo 4 al 7, dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, llénense a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Aquí todos hemos dicho algo con mucha certeza del hombre. No es ir a la iglesia. Todos somos cristianos primero que nada porque creemos en Jesucristo. A lo menos que no sea fariseo, que cree en otra cosa, en todo menos Jesucristo. Pero la realidad es que no es saberse la Biblia, porque el diablo se la sabe desde Génesis y Apocalipsis, se la recitó a Jesucristo un par de veces en el desierto, y nosotros tenemos que ser astutos, y una de nuestras astucias es buscar y cubrirnos bajo la sombra de Dios de una manera inteligente. ¿Cómo se llama esto? El cristiano real, el que ama a Jesucristo, el que entiende la muerte de Jesucristo en aquella cruz, el que sabe que Jesucristo dijo: ama a tu prójimo como a ti mismo, ahí está el resultado del verdadero cristiano. Y le voy a traer varios ejemplos. Yo voy a la iglesia y porque mi pastor o mi pastora, o porque el evangelista o el ministro o tal, haciendo unas cosas que yo quizá no entienda y no me guste, pues me voy a enchimbar, me voy por ahí a hablar cosas negativas de lo que está sucediendo en la casa de Dios. Eso no viene de un cristiano. La palabra dice que ni los chismosos no era nada. ¿Sabes? El verdadero cristiano es que sabe callar, pero sabe orar en el momento que sea. Y ahí está la prueba. Desde que tú entras a los libros donde Jesucristo comienza su evangelio, todo fue oración. Todo trabajó con oración. Y el discípulo que no pudo entender eso fue Judas y se minó el caos. Pero todo fue por oración. Él siempre oraba. Él nunca hizo un milagro si no había una oración ante Dios para hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú lees estas cosas y las recibes en tu corazón, ya que Dios te transforme. Entonces, que al principio dije que nosotros queremos ayudar a Dios. Y ahí está el error. Dios no necesita ayuda. Nosotros necesitamos la ayuda que Dios nos puede dar. Amén. Y dejamos que Dios obre en nuestro corazón y nos transforme a través de su Santo Espíritu. Entonces nosotros vamos a ver las cosas con claridad. Mira, yo llevo en el Evangelio 30 años. De mis 30 años, los últimos 20 años, fui líder de la iglesia que existía en Puerto Rico. Mis últimos 10 años fue de pastor. Y mis últimos 5 años fue de escuela de inteligencia de todos los otros 25 años que acabo de perder. ¿Por qué? Porque yo quería hacer las cosas con mi entendimiento y mi conocimiento y me salía del camino que Dios me trazaba. Y el camino que Dios traza es simplemente una cosa, ser obediente a su palabra. Y el cristiano real, el que acepta a Jesucristo, el que busca rápido alimentarse su corazón y su espíritu de la palabra de Dios, entonces ese cristiano va a comenzar a dar lo que se llama nuevos frutos en su vida. Y ahí lo vamos a conocer. Y esto es lamentablemente, mucha gente va a entrar en la iglesia, son cristianos en las 4 paredes, pero cuando salen de esas puertas, yo no sé si es que se montan en el caballo de la destrucción del demonio, porque si era
que salen como que almas que no llevan a Cristo. Entonces, yo he escuchado historias de que ha habido personas que salen de la iglesia y está guiando un carro y de momento alguien le hace un corte a un individuo, un par de individuos, se paran y se le arman a la persona que está haciendo la cosa mal. Mire, el cristiano, el verdadero hijo de Dios, bueno, repito, el truco está en amar al prójimo. Si tú aprendes a amar a tu prójimo, tú no vas a hacer barbaridades así, porque tú vas a entender la misericordia que Dios tuvo con nosotros, que envió a su hijo a morir en aquella cruz para que nosotros fuéramos salvos del pecado más grande que hemos cometido, que ha sido desobedecer todo lo que Dios nos ha dicho a nosotros. El hombre es una máquina que Dios dice, camina hacia el norte y se va para el sur, porque el sur se ve bonito y el norte está lloviendo, yo no me voy a mojar, pero el sur está haciendo un sol bonito, hay playas, hay ríos, y ahí está el problema. Mire, a Dios no le interesa que tú hagas sacrificio, a Dios lo que le interesa es que tú lo obedezcas, y cuando tú estás en obediencia, tú comienzas a recibir visión de lo que no hay nada más hermoso que el Señor te diga a través de su espíritu, mira a mi siervo, me siento orgulloso de ti, mira a mi siervo, sigue haciendo lo que está haciendo porque me agrada. Y cuando Dios te habla así, agájame a la palabra porque va a venir más cantazos del enemigo, pero está haciendo lo correcto. ¿Cuál es lo correcto? Mira, una persona que está todo el tiempo hablando con Dios no se va a desenfocar tan rápido. Le va a ser bien difícil de tumbarlo. Y eso el enemigo lo sabe. Una persona que está poseído del Espíritu Santo, los mismos demonios reconocen quién es la persona y no se van a meter con él. No se van a meter con él. Ahora, cuando una persona se hace pasar por cristiano, cuando una persona entra a la iglesia y dice que supuestamente aceptó a Jesucristo, cuando una persona va a la iglesia y está con trompa montada y siempre está molesto, donde quiera que va, no hay ni una sonrisa, entonces esa persona tiene un problema en su corazón totalmente y está viviendo en un camino incorrecto. Y esas son las personas que hacen que el Evangelio de Jesucristo sea criticada, manchada y sorteada por la gente. Y por eso que nadie cree. El pastor lo dijo, José, te está haciendo el chavo, tiene que tener calle de oro, seguro, porque eso es lo que ellos han visto en un montón de charlatanes que dicen que son pastores, que se conocen pastores, que hacen fraude a su feligreses, le feligreses que lo casi no tiene para vivir, le saca lo poco que tiene y ellos viven como un rico. Y eso es lo que sale. Pero ¿por qué no hablan del pastor que lo da todo, que es de corazón grande? ¿Por qué no hablan de esos pastores de que cuando una oveja se le va a dejar la 99 en su gil y va y busca aquella que se perdió? ¿Por qué no hablan de esos pastores? Porque es más fácil criticar y sacar lo negativo, porque son usados por el diablo para hacer eso, para manchar lo que Cristo hizo, que hablan de los pastores que son rectos, honestos, de los que saben caminar como es, y lo que hacen todo el tiempo la gente es buscándole la falla para poder lastimar lo que Dios ha hecho. Y lamentablemente, hay que decirlo, esa gente, yo oro mucho por ellos, pero si no enderezan su camino, tienen juicio con Dios, y yo no quiero estar al lado de ellos. Cuando Dios les pregunte a ellos, como le preguntó a Adán en el huerto, ¿dónde tú estabas? Adelante. Bien, mi pastor Rafael. Mis queridos hermanos, todos que nos están escuchando, sin duda alguna, ser cristiano no es fácil, pero no imposible, mis queridos hermanos. Nosotros nos llamamos cristianos no tan solo porque le creemos al Señor, sino porque seguimos a Cristo y seguimos también su voluntad para cumplirla en nuestras vidas. Yo me voy, y muy bien el hermano Rafael se ha referido a algunas características, algunas cualidades que el cristiano debe tener. Sin duda alguna, porque el cristiano es diferente al hombre común. Quiero llevarlo rápidamente a Primera de Juan, capítulo 2, verso 3 al 5. Primera de Juan, capítulo 2, verso 3 al 5. Así nos dice la poderosa palabra de Dios. En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Ve esa característica preciosa que tiene un verdadero cristiano. Los cristianos verdaderos, los hijos de Dios, sus siervos, guardamos los mandamientos de Dios en nuestro corazón y lo practicamos en nuestra vida diaria, mis queridos hermanos. Luego dice el versículo 4, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos,
el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Ya no hemos referido a esos mentirosos que porque creen que llevan la Biblia debajo del brazo, ya se sienten cristianos. Como decía mi hermano Clever, está de moda en estos momentos ser cristiano. Y más aún, ahora que nos está atacando a nivel mundial la famosa pandemia. Muchos dicen que son cristianos ya porque leen cuando tienen tiempo la escritura, ¿verdad? ¿Qué nos dice también el verso 5? Pero el que guarda su palabra, este verdaderamente está el amor de Dios y se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos con él. El amor de Dios debe perfeccionarse día a día en un verdadero cristiano. Allí nos vamos a dar cuenta primero nosotros si somos o no cristianos. Y las personas que nos están observando, que nos están señalando, se van a dar cuenta si tú, mi querido hermano, eres realmente de Cristo o no eres de Cristo. Porque todas las personas están pendientes de los cristianos. Están pendientes a ver cómo habla, cómo trata a la esposa, cómo trata a su familia, cómo trata a los vecinos. Nos están señalando, están pendientes de nosotros, ¿verdad? ¿Para qué? Para si nosotros caemos, señalarnos. Y tú que no eres cristiano, y mira cómo gritas. Y tú no eres cristiano y estás maltratando a tu hijo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que saber y darnos cuenta, mis queridos hermanos, las cualidades que solo tiene el cristiano, no la persona común. Bien, quería aportar esta parte, amados pastores. Les voy a dar la oportunidad a cada uno de ustedes en este segmento ya de manera voluntaria para que nos sigamos refiriendo a este tema del cristiano. Voluntariamente, mis queridos hermanos. Vamos a escuchar a Víctor. A ver. 3 hermanos se pronunciaron, a ver. A ver, Víctor puede hablar que está callado. A ver, mi pastor Víctor, el escenario es suyo. Sí, ser cristiano se demuestra con los frutos, ¿no? Los frutos, dice la palabra de Dios, por sus frutos los conoceréis. Entonces, si nosotros profesamos seguir a Cristo, decimos yo soy cristiano, pues tenemos que demostrarlo con nuestros hechos, con nuestros actos, no solamente de palabras, sino accionar con nuestras acciones. Demostramos que verdaderamente Cristo está en nuestro corazón, ¿sí? Porque si demostramos otra cosa, lamentablemente las personas que están puestas la mirada en cada uno de nosotros van a decir, mira, este es cristiano, y su actitud y su forma de hablar y su forma de tratar. Entonces, si nosotros decimos que somos verdaderos cristianos, pues tenemos que demostrarlo con nuestros hechos, ¿sí? Demostrarlo cada día, como le dije al principio, en nuestro trabajo, con nuestra esposa, con nuestros hijos, si tenemos una empresa, con nuestros empleados, en toda nuestra manera de vivir, en todo lo que nosotros hagamos todos los días, estamos demostrando que verdaderamente Cristo está en nuestro corazón. Por eso dice la Biblia que por sus frutos los conocerán, ¿sí? Eso, mi querido hermano. Amén, mi hermano. A ver, en esta parte, ¿quién Bueno, ¿me escuchan ahí, mi hermano? Bueno, mire, es muy importante, retomando lo que están hablando los pastores, ¿no? Aquí en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22 dice, sed hacedores de la palabra y no oidores, engañándoos a vosotros mismos. Es tan importante saber, hermano, que muchas personas solamente van, ay, está bonito el mensaje, me gustó lo que predicó el pastor, sí, me habló, pero no la ponen en práctica. No ponen en práctica el mensaje o lo que escucharon para su edificación personal. Pero en el libro de Primera de Juan, capítulo 3, el versículo 10 dice, en esto son reconocidos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Cuando el pastor dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo, en pocas palabras, no es un cristiano, no es una persona nacida, porque acuérdense que el cristiano es el que pone por obra la palabra. No es el que la habla, la aplica a otro y no se la aplica a él. El verdadero cristiano
es el que confía en la palabra de Dios. Como dicen los salmos, en ti me acostaré porque solamente en ti dormiré. Confiado. El verdadero cristiano está confiado en que Dios, a través del Espíritu Santo, lo guarda y lo cuida. Pero acuérdense que, dice Juan, en esto son reconocidos dos clases de personajes, los de Dios y los del diablo. Y como dijo el pastor Román, acuérdense que el diablo es el padre de la mentira, ¿no? Y él es mentiroso desde el principio. Sin embargo, hay personas que predican de Cristo, pero son del diablo, porque practican otras cosas, enseñan otras cosas, inducen a los que enseñan a otras prácticas, a otras cosas, a confiar en otras personas o en una imagen que no es Dios. Pero se los conoce, dice Juan. En estos son conocidos dos personajes, los de Dios y los del mal. Acuérdense que, como le decía antes, que está de moda ahora ser cristiano. ¿Sí? Lo que no está de moda, los hijos de Dios, no se los ve. Hay muchos cristianos que solamente son oidores, que dicen no hablen mal de tu prójimo y hablan mal del prójimo. Como dice Santiago, la lengua es un mundo llena de maldad, llena de veneno mortal. El verdadero cristiano no desea el mal a otro. Y hay personas que, como dijo Ale, que porque llegan al templo, escuchan la palabra y llegan pateando al perro, pateando el gato, esto. Bueno, ese cristiano que se congrega, gracias a Dios se congrega, tiene que comenzar a nacer. Tiene que dejar que el agua, que es la palabra, lo limpie de toda la inmundicia interna y externa. Cuando habla Ezequiel de la inmundicia, habla hasta de los ídolos que él puede llevar. Entonces, esa persona que tiene esos ídolos o esa inmundicia no es un cristiano. Por supuesto que no lo es. Por eso aquí dice, en el libro dice, pero sed hacedores de la palabra y no solo oidores, engañando a vosotros. Hay personas que piensan que porque escucharon ya están bien. No, eso no se queda ahí. Eso se va más allá de creer y ponerla en práctica. Por eso dice, engañando a vosotros mismos. Hay personas que escuchan las palabras, pero se engañan ellos mismos. ¿Por qué? El carácter, la manera de hablar, el genio, qué sé yo, todas las cosas que ustedes ven que es malo. Ante los ojos de Dios, peor ante los ojos de los hombres. Por eso el apóstol Pablo me impresiona esto. Cuando él pide oración, oren por mí, para que lo que yo haga haya gracia delante de Dios. A veces hay personas que no oran, peor piden oración, o si piden oración es por una necesidad. Pero una vez que pasa la necesidad, se olvidan del verdadero cristianismo. Pero es impresionante saber que se conoce a los hijos de Dios en la práctica de la justicia. Hay personas que no practican la justicia. E incluso, como hablaron ahí sobre que el que tiene más ofrendas, que recoge más ofrendas, pero cuando le preguntaron al Señor del diezmo, está correcto, siembran la mente, el nervio y la rueda, y ustedes ya saben el resto, pero dejan de hacer esto, que es la justicia. Es la justicia. Hay personas que enseñan otras cosas, pero menos a que practiquen. Yo como ministro de Dios siempre le digo a la iglesia, antes de yo aplicárselas a ustedes, me las aplico yo mismo. Yo soy el ejemplo. Yo doy el ejemplo en la iglesia. Si yo quiero que un hermano coja y barra, yo barro primero. El cristianismo está en manifestaciones en acciones de las obras, de lo que tú vas a hacer como para el Señor, no como para los hombres. Hay personas que aún se creen hasta socios o accionistas de la congregación porque dan una contribución o llevan algo. Y no es así. El verdadero cristiano, escuche, da como para el Señor. No se fija a dónde lo va a sembrar, no se fija lo que va a traer. No es malo que un hombre de Dios o una mujer de Dios sea totalmente bendecido, hablando económicamente o materialmente. No es malo. Lo malo es que el hombre y la mujer de Dios ponga su corazón en aquello, ¿sí? En lo que le ha añadido, pero menos en el que le añade. Entonces, esa es la problemática de hoy en día, que los verdaderos cristianos tienen que manifestarse. Pero acuérdense que Satán se la sabe mejor la Biblia que nosotros. Acuérdense que fue un ángel que estaba creado en el huerto de Dios. Conoce todo lo del reino mejor que nosotros. Entonces,
Si nosotros le abrimos la puerta, ese ser que es espiritual, porque es un ser espiritual, y Dios también es espiritual, Dios es benigno y Satán es maligno. Entonces, el verdadero cristiano no le abre la puerta al mal, no le abre la puerta al maligno. Resiste al diablo y huye de nosotros. No dice que le huyan. Pero ¿cómo le va a resistir un verdadero cristiano? Cuando practica lo que escucha en su vida. Un ejemplo, si yo fui delincuente y dicen que los ladrones no entran al reino de los cielos, ni el borracho, ni el idólatra, bueno, esa palabra se me reveló a mí. Yo dejo de hurtar, dejo de hacer lo que dicen las escrituras. Yo vengo a nacer por la palabra y me convierto en un cristiano delante de los ojos de Dios y delante de los ojos de los hombres. ¿Por qué? Porque que me conocía que yo hurtaba, no, él era ladrón, ya no lo hace. Es que está escuchando y está practicando el evangelio. No se trata solamente de escucharlo, sino de practicarlo. Por eso dice no ser tan solo oidores. Hay muchas personas que escuchan, pero no practican. Y para concluir, dice que en esto son reconocidos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Mire usted, ¿cuántos hermanos nos han ofendido? A mí me han ofendido un montón de hermanos. Me han dicho ladrón, me han dicho de todo. Pero al fin y al cabo, yo digo, Señor, yo los perdono como tú me perdonaste. Y al pasar el tiempo, nos encontramos en el camino y yo los abrazo y ellos se quedan pasmados porque dicen entre ellos, si yo le dije esto, yo le traté así y igual me abraza. Es que el verdadero cristiano, hermano, tiene que poner su mejilla de un lado y la del otro lado. Acuérdense que cuando Jesucristo lo bofetearon, él no les dijo nada. Sin embargo, era Jesucristo. Claro que si a usted lo van a matar, no se va a quedarse para que lo maten. No, el verdadero cristiano evita. El verdadero cristiano se pone, tiene empatía o es apático a la otra persona a entenderlo y comprenderlo. Porque dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Quiere decir que yo tengo que amarme para amar a un prójimo. Si yo no me amo, ¿cómo voy a amar a otra persona? El verdadero cristiano practica lo que dijo el pastor Víctor, el amor. ¿Sí? Acuérdense que el amor es parte de los 9 frutos del Espíritu Santo. El cristiano tiene que manifestar los frutos del Espíritu Santo en su vida, que son 9, que ya lo sabemos, son 9. Pero el primero es el amor. El que no ama, hermano, no tiene el amor de Dios, no es de Dios, es del diablo. Dios lo bendiga. Bien, mi querido hermano Clever. ¿Quién más desea intervenir en esta parte? Pablo escribe algo en Efesios cuando estuvo preso a la iglesia, a presidente de la iglesia. Bien interesante. Y dice en Efesios capítulo 4, versículo del 17 al 32. Esto pues digo y requiero en el Señor, ya que andáis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento revestido ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia de cometer toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad lo habéis oído y habéis sido por los enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está vacío, conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad, por lo cual desechando la mentira, hablar verdad con cada uno, con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, porque que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga compartir con él el que parece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea la buena para necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristeis el Espíritu Santo de Dios, el cual fuiste sellado para el día de la redención.
aquí Pablo me acaba de darle dos pescosas a mí con esto, porque me está diciendo la realidad de lo que una persona en Cristo debe hacer y no debe hacer. Y aquí la clave del cristiano es el amor. Si el cristiano no tiene amor, está perdiendo su tiempo entrando a una iglesia, o a lo menos que este sea utilizado por un demonio para destrucción. Pero la realidad del ser humano cuando es cristiano, una persona que vive la palabra, una persona que anda según la palabra, ama a su prójimo, se le nota. Se le nota porque tú puedes ver yo por lo menos soy de la persona que puedo ver al hermano 15 veces en 10 minutos y lo abrazo y lo saludo y me siento contento porque él está bien, estamos juntos con un propósito y una mentalidad de buscar la presencia de Dios, de orar a Dios. Y donde quiera nos paramos, tenemos que hacer lo mismo. Yo siempre he dicho que a mi espalda hay un cruzacalle que dice Jesucristo. Yo soy responsable totalmente desde el día 1 que yo acepto a Cristo como mi Salvador hasta el día de mi muerte, de honrar ese cruzacalle que está en mi espalda, de defenderlo, no peleando, sino enseñando de lo que la palabra me habla, viviéndolo. No decir, ama a tu prójimo como a ti mismo, porque la palabra te lo dice, y predicarlo. Y cuando salgo de la iglesia o me bajo del púlpito, estoy ya con el hermano hablando mal del otro. Mira aquel cómo visto, mira aquel cómo habla, mira cómo se depila el pelo, o que se quedó dormido, o aquel lo que hace es hablar y no. Eso ya está fuera de lugar. La verdadera persona que busque, que ama a Dios, ama a su prójimo, lo respeta como a sí mismo y siempre está, como dice Pablo, buscando día a día esa victoria. Y eso que Pablo estaba aquí, para eso en su casa, pero estaba preocupado y les quitaba que, ¿sabes por qué? Porque Pablo tuvo una transformación. Pablo sabía de lo que estaba hablando cuando le estaba haciendo esta carta a los Efesios. Pablo estaba viviendo cuando escribía la carta. Si Pablo era un perseguidor, perseguía a los mismos apóstoles, estuvo envuelto en la muerte de Esteban. Y cuando tiene el encuentro real con Jesucristo, que Jesús le habla cara a cara con él reconoce de lo que él pensaba que estaba bien mal y sabe que tenía que buscar la forma de entonces entender lo que estaba haciendo mal. Y él no creía en Jesucristo hasta que tuvo ese encuentro con Jesucristo. Y después de esto, Saulo murió totalmente y nace Pablo. Y por eso yo digo que Pablo sabe de lo que está hablando. Cuando Pablo escribe esta carta, Pablo la está escribiendo con un tintel. Lo está escribiendo con el corazón en la mano, diciéndole a esta gente, mira, yo fui como ustedes, o quizás está peor, pero tuve un encuentro con Jesús y él me transformó totalmente porque yo me dejé transformar. Porque mira que hay hermanos que llevan 50 años en el evangelio y nunca han podido ellos tener una transformación, tener un encuentro real con Jesucristo y te hablan bonito y todo, saben la Biblia y todo, pero no viven lo que hablan. Y tú te das cuenta rápido porque la persona cuando te habla de la Biblia no hay unción. Y si no hay unción, tú sabes que la persona no está viviendo lo que está hablando. Es más una persona, un orador que sirve de payaso en un altar donde tiene la palabra bonita, tira 5 o 6 chistes para que la gente lo encuentre gracioso y lo quiera mucho. Pero la realidad detrás de todo esto, la persona no vive lo que estás hablando. Y la persona cuando vive, cuando tú entras a esta lectura de Pablo, tú sientes cómo Pablo la estaba escribiendo y cómo lo estaba viviendo, porque tú sientes la presencia de Dios en tu vida cuando tú estás leyendo la escritura. Y más cuando Pablo está hablando de todo corazón a estos hermanos, de que haga una transformación total, que dejen el viejo hombre ya muerto y que se metan el nuevo hombre, que es a través de Jesucristo. Bien, mi pastor Rafael. Bien. ¿Quién más va a terminar en esta parte? Yo. A ver, Ah, mi pastor. no, la Yo, dice. Gloria a Dios. No, mano. Te voy a... Mándela. Porque Mira, que está operando. estaba recibiendo bastante mensajes, hermano. Y un hermano me dice, hermano, ya le van a decir Juan el Bautista de Saquisilí, hermano.
No, hay términos, hermano. Bueno, voy a hablar ya en términos, porque hablaba de los hombres, según Pablo. Ahorita vamos a hablar de Pedro, hermano. Hablamos de Pedro y dije que iba a hablar de 3 hombres. Hablamos de Pablo. Pablo era ese hombre bien mentiroso totalmente. Total. Porque mire, cuando un hombre quiere perseguir a otro, lo que tiene que hacer es mentir. ¿Sí? Y una mentira contada 2 veces se convierte en verdad. Entonces, vamos a ver lo que dice Pedro, hermano. A mí, como siempre yo les he dicho, a mí, de Pedro, me encanta, hermano, me encanta. O sea, me encanta estudiar a Pedro. Me encanta la forma de expresarse, me encanta la forma... A pesar que Pablo era más sutil, pero me gusta más el ministerio de Pedro. Muchos dicen que no tiene cultura, pero bueno, eso que ellos queden con su... pero vamos a ver lo que dice ya en 1 Pedro capítulo 5, versículo 10. Y vamos a demostrarle a muchos predicadores que dicen que Pedro no tenía cultura. Vamos a ver, mire cómo se expresa. Le vamos a leer en las 2 versiones, en la del pescador y en la Reina Valera 1960. Dice 5:10. ¿Sí? 5:10 dice en la versión Reina Valera: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo Dios, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Usted le ve esa forma de expresarse de Pedro? Hermano, pone a Dios en primer lugar. Pues lo pone en una forma, y mire lo que dice acá en la versión del pescador: en su bondad Dios los llamó a ustedes a que participen en su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido acerca de todo poder para siempre. Amén. ¿Ah? ¿Qué le dice usted? A ver, hermano, ¿qué dicen ustedes? Pedro, qué hermosura de palabras. ¿Quién apoya? ¿Quién apoya? Qué hermoso, hermano. Yo voy a dar lectura a la Biblia textual que yo tengo acá, basado en el capítulo que habló mi hermano José. 5:10 dice: y el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en el Mesías, después que padezcáis un poco de tiempo, él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá, establecerá. A él sea la soberanía por los siglos. Amén. Amén. Miren cómo comienza Pedro esta hermosa entrada, hermano. Esto no es de un hombre que muchos predicadores dicen que Pedro no tiene educación, hermano. Pedro era un empresario, hermano. Pedro era un empresario. ¿Quién dice que Pedro era un cualquier hombre? Pedro lo seguía mucha gente. Porque si hoy en la actualidad usted va a un puerto marítimo y encuentra a un pescador o un dueño de un buque, ¿usted cree que el dueño de un buque no lo sigue mucha gente? Pero mire, hermano José, disculpe que lo interrumpa un segundo. Aquí encontré en este mismo capítulo que usted está leyendo, perdón, 1 Pedro 4, 10, 16, dice: pero si padece como cristiano, no se avergüence, al contrario, glorifique a Dios por este nombre. Ya, amén, hermano. Entonces, Pedro tiene una entrada es un poco drástico porque su aspecto, andar con gente de pescadores, andar con gente estibadora, andar con gente así, pero mire lo que le ve Dios a Pedro, le ve la sensibilidad de su corazón. Y Pedro nos quiere decir a nosotros que nosotros tenemos que tener sensibilidad en el corazón. El buen cristiano, hermano, el buen cristiano, el que ama a Dios verdaderamente, siempre pondrá a Dios en primer lugar. Ya no voy a ser el Juan el Bautista de Saquisilí, no, José. Sí, he recibido muchos mensajes que nos están sintonizando en muchas partes del mundo, hermano. O sea, muchos amigos y muchos han compartido. Pero ahorita estoy conectado yo con los comentarios que
que dejan al pastor Román. Sí, pero mire lo que dice. Esas personas son carnales. Muchas personas, hermano, yo en lo personal le voy a decir que cuando Dios me trajo a su ministerio, no era un santo vestido así como lo tienen ahí, todo de yeso, no era un hombre, pero la gente en vez de enojarse por la conversión, se alegró, me felicitaban, bien, bien, enseñé que está bien. Muchos, como decía la otra semana, han adquirido enemigos. Pero este Pedro, hermano, este Pedro nos lleva a nosotros estudiando sus cartas a otro nivel, a un nivel de cambio, porque Pedro era bien rústico en su vida pasada, pero en su vida en Cristo, él a veces le quería salir de ese viejo hombre, a veces quería impulsar, quería imponer sus cosas, pero Cristo con esa personalidad, con esa forma tan suya de hablar, a Pedro lo ponía quietito, pero después que partió el maestro, Pedro entendió que todas las cosas que el Señor le había dicho le ayudaron para bien conforme a su propósito fue llamado, hermano. Entonces, ¿qué pasa? El cristiano puede llegar así como el oro, bien, pero tiene que pasar por su proceso. Pero a veces los siervos que estamos en las iglesias, las personas que estamos en la iglesia, lo envolvemos en el mismo círculo, en el egoísmo, en el no te sientes jalado, miran con nepotismo a las personas. Entonces, esas cosas, hermano, verdaderamente de nuestra vida y de las iglesias tienen que salir, porque la venida del Señor, todas las señales se están dando. Si nosotros analizamos a la luz de la palabra, hermano, si nosotros nos sentamos, a ver cómo es el ministerio que tiene el hermano Alejandro Andrade, a la luz de la palabra, ¿no es cierto, hermano Pastor Alejandro? ¿Ah? Amén, Entonces, amén. El poder de la palabra de Dios. el poder, pero es a la luz, el poder, a la luz. Así es. Entonces, Mismo. ¿nosotros qué tenemos que estar? Tenemos que estar a la luz de la palabra, hermano. Tenemos que sentarnos, tenemos que esforzarnos, tener un tiempo de meditación, tener su hora silenciosa, tener su momento de estar a solas con Dios. Este Pedro, hermano, tuvo su momento, hermano. Y ese momento de la transformación de Pedro fue tan verdadero y tan real que nosotros debemos de también meternos en eso. Yo no digo que somos los más perfectos, hermanos, pero sí somos perfeccionados a través de la palabra. No somos santos, pero somos santificados por la palabra del Señor. Pero dice el Señor que le habla a sus santos y a sus santas. Así que, hermano, nosotros ya habiendo llegado con un material rústico, nosotros con la transformación de Dios que nos da, nos hace un material precioso, nos hace una joya preciosa. La gente no podrá ver, porque la gente siempre va a ver en usted lo malo, nunca va a ver lo bueno, porque las personas llegan a ver, hermano, tienen dos ojos adelante para ver, pero van a ver sus falencias, van a ver sus dificultades, pero solo ven lo malo, pero no ven lo bueno, el tiempo lo que Dios hace a través suyo, hermano. Entonces, hermanos, mi participación es que estudiemos a Pedro, que busquemos en las cartas de Pedro ese manantial precioso de vida que Dios tiene, esa joya para el cambio, para la perfección nuestra, hermano. Con esto, hermano, gracias por en este tema. Y si tengo que seguir, ya no voy a seguir tan duro, voy a seguir suave. Bien, mi querido hermano José. Creo que le toca a mi pastor Alfonso. Sí, les he escuchado, hermano, y estoy muy de acuerdo en la gran mayoría de todo lo que se ha hablado. Circunstancialmente, pues entiendo que muchos hablaron de los frutos, otros pusieron el ejemplo de Pablo, de Pedro, en fin, centrándose en todo esto, creo que estoy de acuerdo y recojo esas palabras de cada uno de los siervos, los consiervos, que cualquiera pues no es cristiano. La vida de un cristiano debe de estar fundamentada en la palabra de Dios. Él dijo que los que guarden, ¿verdad?, la palabra de mi paciencia, estos serían sus discípulos. También nuestro Señor Jesucristo dijo que mis discípulos serían semejantes a mí. Creo que debemos de orar y de saber que no todos son los que vamos a tener la oportunidad, porque el Señor mismo lo dijo, de ser salvos, más son los que se pierden,
que los que se salvan, y una de las señales de este último tiempo es de que en la vida de los cristianos mucho se enfriaría. El único mensaje que a nosotros nos queda por el tiempo que se acorta es de guardarnos para el Señor, de vivir una vida como Dios agrada. La palabra también dice que el apóstol Pablo decía, ¿verdad? En 1 Corintios 5, ¿no? En adelante, no unáis a los fornicarios, pero no a los fornicarios de este mundo, porque si no tendría que salir de este mundo, sino con el hermano que, el llamándose, ¿verdad? Hermano, fornique. Y entre esto, pues Dios nos ha dado, pues desde el momento que nos convertimos, el Espíritu Santo, que son las arras o la garantía que nosotros tenemos para poder confrontarlos, como dice Judas, que ardemos, prediquemos fervientemente con la verdad y siempre estemos pues recalcando que ese mismo espíritu que tienen los pastores, que lo estoy viendo, pues tengamos nosotros, ¿no? Ese espíritu, que seamos celosos de las cosas de Dios, que el que se quiera hacer injusto, dice la Biblia, pues sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, pero que nosotros llevemos esa representación de por qué somos cristianos. 2 Corintios 5:20 también dice que somos embajadores de Cristo, como si Dios suplicase por medio de nosotros, reconciliados con Dios. Nosotros somos los llamados a demostrarle al mundo entero por qué somos cristianos, por qué realmente nosotros tenemos el Espíritu Santo. A quien se les ha dado la oportunidad de ser sellados con el Espíritu somos a nosotros, y nosotros somos los que tenemos que seguir adelante, no permitiendo que nadie empañe este evangelio, porque dice que hay unos que tratan, según Filipenses, de pervertir. Entonces, como cristianos debemos nosotros, o como verdaderos discípulos, porque yo la palabra cristiano no es que no le tengo confianza, porque la palabra es seguidor de Cristo, eso es ser cristiano. Pero dice que los que permanecieren en mí, como dice la Escritura, ¿verdad? Seréis verdaderamente mis discípulos. Esa palabra, discípulos, es la que yo la referencio como un discípulo que está en todo momento, en todo lugar, siempre buscando al Señor, clamando, intercediendo, no permitiendo que ese espíritu de doctrina ni ese espíritu engañador pueda llegar a nuestras iglesias o no pueda llegar a nuestras vidas, porque ahí es donde comienza todo, ¿no? Y pues, hermano, pues decirle algo más, que nosotros tenemos ese discernimiento que Dios nos ha dado para dar siempre el aviso a esa ovejita o al mismo pastor, pues, que esté un poco malo, no esté viviendo conforme a la palabra, de poderles hablar, de poderles enseñar, demostrar con nuestro fruto, con nuestro testimonio, ya que nuestro testimonio es muy importante en este tiempo. La gente no se convierte por el testimonio de otros. Como decía, rescato las palabras de los pastores que hablaron. Hay mucha maldad, la maldad se ha incrementado al fin, que dice que el amor de muchos se enfriaría. Entonces, hermano querido, yo creo que es el tiempo de que nosotros pues dejemos, mire, hay gente que vive la palabra como quiere, ¿no? Hay gente que vive y hace de la iglesia pues un dios, se hacen dioses, y lastimosamente por esas circunstancias de la vida, gente que ya no se quieren convertir, o si se convierten, viven conforme a lo que ven. Entonces, la vida nuestra como cristianos, el vivir del cristiano, tiene que estar enmarcado y sujetado a la palabra de Dios. De ahí nosotros, de ahí no nos movemos, que sea cristocéntrico, que sea Cristo en nuestras vidas. El resto, hermano, Dios lo va a jugar. La Biblia dice: no juguéis nada antes de tiempo, hasta que nuestro Señor Jesucristo saque. Y con esto no quiero decir que hemos estado hablando más allá de lo que no se ha escrito, no. Simplemente que cuando veamos estas cosas, nosotros reprendamos, hablemos, pero siempre llevándolos, y que Dios tenga misericordia, porque el verdadero amor es el que cubre multitud de faltas. Y yo conozco muchos hermanos, muchos siervos de Dios que han caído en el error, pero nosotros mostrándole el verdadero amor, haremos, como decían los siervos, ¿no? Haremos que ellos pues recapaciten y que entiendan que realmente Dios siempre ha estado para restaurar
está para redarguir, está para exhortar, como dice Timoteo. Dios está siempre para consolar, levantar caídos, porque todos hemos cometido errores, hemos cometido faltas, hemos cometido a veces adversidades, pero Dios es el que nos, aleluya, nos complace con consolarnos. Y qué buen tema, hermano, de la vida del cristiano, ¿no? Nosotros tenemos que, como cristianos, hay mucho que hablar del cristiano, pero sabemos que nuestra vida tiene que estar a la par, enmarcada, porque el Señor no viene por los que saltan ni por los que brincan. A mí me gusta saltar, me gusta brincar, me gusta orar, pero el Señor es el que conoce nuestros corazones y seremos salvos no por eso, sino por guardar su palabra. Que Dios le bendiga. Amén, amén, mi hermano. Amén. Muy buena reflexión de mis queridos pastores y panelistas en esta noche. Mi pastor Rafael, ¿cómo estamos en el tiempo? Acá son las 11:32, que sería las 10:32 allá en Ecuador. Así es. Bueno, creo que sí tenemos tiempo, mis queridos hermanos, sin duda alguna, para en esta parte ya un poco para ir saliendo la programación para despedirnos. No sin antes indicarles, mis queridos hermanos, de todo lo que estamos viendo en esta noche. Sin duda alguna, nos quedamos nosotros cortos, porque la palabra de Dios es muy extensa, muy explícita, muy hermosa y nos enseña bastante de las cualidades y características que debe tener un verdadero cristiano. Porque el cristianismo, mis queridos hermanos, no es una religión. El cristianismo es estar en una constante relación con Cristo, mis queridos hermanos. Allí vamos a saber si nosotros realmente somos o no cristianos. Pero haciendo un pequeño resumen de lo que hemos visto en esta noche, mis queridos hermanos, podemos concluir que el cristiano tiene ciertas características y voy a nombrar las principales. Sin duda alguna, la principal es amor. Si un cristiano no tiene amor, no tiene nada. Ustedes ya se han referido a eso, mis queridos hermanos, ¿verdad? Y ese amor, ¿verdad?, es el fruto que nosotros tenemos. ¿Qué fruto de amor nosotros tenemos hacia nuestros familiares, hacia nuestros hermanos, hacia nuestros vecinos? ¿Qué amor demostramos nosotros en el lugar donde nosotros laboramos? ¿Sí? Sin duda alguna, otra característica importante que debe tener el cristiano es la obediencia, como decía mi pastor Rafael. Si un cristiano no obedece la palabra de Dios, olvídense, no es cristiano, ni tampoco cristiano a media, porque cristiano a media no hay. O eres o no eres. ¿Sí? Con Cristo no hay términos medios, mis queridos hermanos. O somos fríos o somos calientes. Lo demás, el Señor lo vomitará de su boca, dice la Escritura. Un verdadero cristiano nos gusta estar en armonía con los demás hermanos, mis queridos pastores. Nos gusta estar entre los hermanos. Yo me siento gozoso en esta noche compartir con ustedes, amados hermanos, y con toda esa radio audiencia que nos está sintonizando, ahí también a través de las redes sociales. Constantemente, otra característica es que todo cristiano debe estar en constante oración. En constante oración, orar sin cesar, dijo el Señor. Y bien decía el pastor José, que antes de hacer una actividad, nuestro amado Señor Jesucristo aquí en la tierra, Él se apartaba de la gente, se apartaba de sus discípulos y se ponía ¿qué? A orar. Se ponía a orar. Y si un cristiano no ora, creo yo que no es cristiano. Un cristiano, mis queridos hermanos, debe hablar constantemente todos los días de Cristo. Debe hablar constantemente de su palabra. Sin duda alguna, ser cristiano es tomar la cruz de Cristo, mis queridos hermanos, ¿verdad? Y ponerla en práctica. Como yo les decía, todo cristiano, mis queridos hermanos, ¿verdad?, debe cumplir estas características. De pronto es un poco exigente para los que no conocen del Señor, para los que no han aceptado a Cristo, ¿verdad? Pero nosotros sabemos y conocemos qué es vivir diariamente en ese accionar de ser cristiano. Y añado algo más, que lo encontramos en 2 Timoteo, capítulo 2, verso 3, que dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Si cada uno de los panelistas que estamos nosotros en esta noche no hemos sufrido penalidades, no hemos sido señalados, no hemos sido criticados, no hemos sido vejados, no somos cristianos. Recordemos que primero lo hicieron con Cristo. Y porque nosotros seguimos a Cristo,
nos van a señalar también, como decía mi hermano Clever hace un rato. Porque nosotros somos carta abierta para el mundo que no conoce de Cristo, mis queridos hermanos. Bien, en esta parte le quería comentar solo esto, no quiero extenderme porque... Bien, vamos a darle la oportunidad, mis queridos hermanos, debido al tiempo. 2 minutos, ¿le parece bien, mi pastor Rafael, a cada panelista, a cada siervo, para que vaya la última reflexión y despidiéndose también de esta programación, mis queridos hermanos? Bueno. Voluntariamente. Bueno, mis amados hermanos, para terminar con esto, aquí en el libro de Judas, es un solo libro, el versículo 17, dice Judas: pero vosotros, oh amados, acordaos de la palabra dicha antes por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías. Pues que os decían, en los tiempos finales habrán burladores que vivirán según sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen el espíritu. Pero vosotros, oh amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Acuérdense que en 1 Pedro 5:5 dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Tú hablaste, Ale, que hay que orar. Acuérdense que un humilde, según la Biblia, no es un mendigo de la calle, no es uno que está con el pantalón roto, con los zapatos rotos, no. Él es un pordiosero. Un humilde es el que necesita de Dios. El que necesita buscar diariamente a Dios en la lectura, en la oración, en la adoración, en la vigilia, para poder tener un cambio. Pero Judas dice que, pero vosotros acordémonos de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que fue enseñada y predicada por los apóstoles de Él. Acuérdense que cada uno de nosotros hemos conocido a Dios porque alguien nos predicó. Alguien nos sembró la palabra cristocéntrica, como dijo mi pastor Goya. El mensaje tiene que ser cristocéntrico. Aquí lo único que tenemos que llevar, cada uno de nosotros, tener mucho cuidado con mucha gente que causan separación, mucha gente sensuales que ahí anda por ahí. Hay cristianos, entre comillas, que van al templo. Miran a una hermanita, miran a otra hermanita, bueno. En fin, muchas cosas. Yo voy a ser breve. Bendigo a cada uno de ustedes, mis amados pastores, y a todos los hermanos que nos están viendo a través de este medio, a todos los que están en la radio. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, le dé cada día la capacidad de recibir el mensaje de Jesucristo en su vida, para que cada uno se acuerde del mensaje anunciado y que se cuide con muchos burladores que hay por ahí que quieren vivir según sus pasiones desordenadas o hablando cosas infladas para adular al pueblo y sacar algún provecho. Tenemos que tener mucho cuidado y yo siempre digo, vayan a la fuente, no lean el Universo, no lean la Esta, no lean el Condorito, vayan a la Biblia. Usted quiere enterarse cuál es la opinión de Dios o que Dios habla, lea la Biblia, ahí está el logo escrito, está escrito. Eso tiene que revelársele al que lee. Si se le revela, gloria a Dios. Usted va a ser un hombre, una mujer que van a nacer por la palabra y por el Espíritu. Por eso concluyo para terminar, versículo 20. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando, escuche, en el Espíritu. No habla de orar simplemente trazar una oración, hacer un oratorio, que se mete un taller de oratoria. No. La palabra orar en el Espíritu, tener una intimidad con Dios personalmente, que usted le diga lo que usted siente, lo que usted quiere que él haga por usted y lo que usted quiere hacer por él. Es una intimidad personal, pero en el Espíritu, no en la carne, porque yo puedo coger un papel y darme una oratoria, pero no es lo mismo que usted ore sinceramente a Dios, para que Dios le escuche a usted. Acuérdense que la palabra en Génesis, cuando Dios baja a Adán, ¿dónde estás tú? Estoy desnudo, le dice. La palabra desnudo quiere decir pecado. A veces cuando yo entro en intimidad con Dios, yo me quedo como Dios me trajo al mundo y le digo, Señor, mira, ¿dónde está el pecado que por en mí? Nosotros necesitamos decirle al Señor que
que nos ayuda a ver lo que no podemos ver, que otros no ven. Y es lo que le puedo decir. Dios me lo bendiga y Dios me lo guarde. Amén, amén, mi hermano Clever. ¿Quién quiere más intervenir en esta parte? A ver, pastor. Pastor Yo. Alfonso. Sí, antes que se me pase un poquito la idea que se me vino. Quiero, hermanos, rápidamente para terminar, evitar a estos cristianos o malos seguidores de Cristo, porque el verdadero cristiano no va a ser eso. Cristiano es seguidor de Cristo. Digo, malos seguidores de Cristo, con un texto bíblico que habla en el libro de segunda de Timoteo capítulo 3, de tener cuidado de cuáles son los malos cristianos, pero también tener cuidado de los tiempos peligrosos. El tiempo peligroso no es para mí el COVID. El tiempo peligroso para mí no es las enfermedades ni nada. Esas son señales antes del fin. Así es. Los tiempos peligrosos son estos, según 2 Timoteo 3. También debes saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos. Mire lo que es los tiempos verdaderos peligrosos. Porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos dice, evita. Y quiero cerrar y decirle, siervo, que no hay que pelear con gente así, solo hay que evitarlos. Evitarlos, bueno, y amarlos, porque tarde o temprano vendrá darle lugar a la ira de Dios, porque es mía la venganza. Porque en este último tiempo, esto es lo más peligroso que tenemos que tener cuidado. Hay que tener cuidado con todo esto. Ahí vamos a reconocer a los verdaderos cristianos. No, cierro el decir, Judas era el único judío, en el cual nadie pensó en la mesa cuando estaban todos sentados ahí partiendo el pan y el Señor ahí compartiendo el pan y el vino. Nadie se pensó, porque el único de que era de Judea era Judas y era nuestro Señor Jesucristo. Nadie pensó. Sin embargo, dio la fama de ser un mal cristiano, un mal discípulo, y por esto vino tarde o temprano. Jesús nunca le prohibió que predicara ni nada, y él solito le vino el juicio y se condenó. Mi amado, es todo lo que tengo que decir, y bendiciones para todos los pastores. Bien, mi querido pastor Alfonso. ¿Quién más interviene en esta parte? Para ir un poco cerrando. A mí en la vida del hogar me gusta el cocoloncito, así que yo quiero el cocoloncito. ¿Con juguito o seco? El cocoloncito quiere esta semana yo, varón, el cocoloncito, pero la verdad, Pastor Román. Vamos a hablar un poquito por aquí, 2 minutos. Nosotros tenemos que siempre analizar nuestra vida diaria. Desde que nos levantamos tenemos que pensar qué vamos a hacer durante el día. Yo sé lo que estamos haciendo ahora nosotros, pero yo no sé lo que va a pasar de aquí a 5 minutos, quizás o menos. Solamente lo sabe Dios. Yo trato todo el tiempo de mantenerme en el camino correcto, buscando la presencia de Dios y que Dios me siga dirigiendo la vida mía, donde como Él quiera, como le haga su voluntad. Y mi meta no es simplemente salvarme yo mismo, es dejarme que Dios me salve y llevar esta salvación a muchas vidas que quizás pues yo estoy viviendo un gozo, viviendo una paz tranquila, una armonía hermosa con mis hermanos de la iglesia. Pero yo creo también que lo que yo siento y lo que Dios ha hecho conmigo, yo quiero que mucha gente las pueda recibir también. Hablamos de Pedro, hablamos de Pablo, que fueron cuando escribían, ellos escribían con pasión de lo que ellos vivieron y lo que ellos querían que todo el mundo viera, lo que Cristo hizo con ellos. Pedro fue algo terrible, Pablo fue hasta un asesino, Judas fue un traidor,
Pero de estos tres, ¿cuáles fueron los más inteligentes y más abiertos para entender su problema, su pecado, dejar que su vida fue transformada por Cristo y llevar un evangelio correcto, el cual Cristo le llevó a cada uno de ellos mientras tuvo con ellos 3 años y medio llevando su evangelio? La vida de Cristo es una vida especial. No es fácil seguirla, pero yo siempre he dicho que lo que nosotros llamamos imposible, Dios lo hace posible. El mismo Cristo dijo que íbamos a padecer, que íbamos a sufrir, que íbamos a ser perseguidos, que no iban a blasfemar contra nosotros, no iban a señalar, no iban a juzgar. Y la realidad de la verdad, porque tenemos que padecer por lo que él padeció en aquella cruz. Pero yo me imagino el gozo de Jesucristo cuando estaba en aquella cruz, cuando él expiró, que el infierno tembló, que el diablo se cagó encima, así lo así. El gozo que tuvo que sentir él, porque venció al mundo, como le había dicho a los discípulos, que él vencía el mundo, y así fue. Y lo que tenemos que creer en Dios todo el tiempo, creer en Jesús. Jesús es la llave, el paso, es lo único que tenemos que nos da esperanza, es lo único seguro que tenemos en nuestra vida, de por qué nosotros aspiramos, ¿qué tenemos? Yo no me puedo llevar nada. Yo nací en Nu, me voy a morir en Nu. Así que, y es lo que yo tengo en la mente, y yo creo tener la mentalidad de Pedro y de Pablo todo el tiempo, y de Esteban, y de todos los discípulos. Si yo voy a morir, que sea por causa de Jesucristo, y no por causa de cualquier cosa que el hombre quiere que haga. Yo muero con las botas puestas, llevando el evangelio de Jesucristo. Así que Dios me le bendiga a cada uno de ustedes. Bien, mi pastor Román. ¿Quién Amén. queda, mis queridos hermanos? Mi pastor Amén. Víctor. Sí, bueno, la vida de un cristiano, pues, mis queridos hermanos pastores, es estar en las buenas y en las malas, ¿no? Porque muchas de las veces nosotros, cuando vienen los problemas o las aflicciones o las tribulaciones a nuestra vida, a veces queremos, como quien dice, tirar la toalla, ¿no? Entonces, pero nosotros como verdaderos hijos de Dios tenemos que seguir adelante, ¿no? Dice el Salmo 1:3, nos dice que nosotros somos como árboles plantados junto a corrientes de agua. Entonces nosotros tenemos que mantenernos ahí. Así nos critiquen, nos hablen de nosotros, nos apunten, lo que sea. Nosotros tenemos que mantenernos. No solamente en los tiempos de abundancia, sino en los tiempos de escasez. ¿Qué dijo Habacuc? Dijo, aunque falte el aceite del olivo, aunque falte las vacas en los corrales, pero yo con todo me alegraré en el Dios de mi salvación. Entonces, la vida del cristiano es permanecer, hermano. Permanecer y tener esa confianza en que Dios tiene el control de todo en nuestras vidas. Entonces, decirle a cada uno de los que nos escuchan que la vida cristiana va a haber momentos difíciles, va a haber momentos de gozo, como dice la Biblia, va a haber tiempo de reír, va a haber tiempo de llorar, va a haber tiempo de muchas cosas, pero siempre es mantenernos firmes, mantenernos ahí en la roca que es Cristo Jesús, y solamente ahí vamos a llegar a la meta, ¿no es cierto? Vamos a ir a la meta, que nuestra meta es estar arriba en el cielo. Amén. Entonces, que esto sea de mucha bendición para cada uno de los que nos escuchan, y gracias por este tiempo, por esta hora de compartir la palabra, que es de mucha edificación para mi vida, para todos los que nos escuchan. Y contento y feliz, mis hermanos, de haber compartido con cada uno de ustedes. Y sigamos adelante, hermanos. Bendiciones. Amén. Amén. Bien, mi siervo Víctor. En esta parte, para que cierre mi hermano José, voy a intervenir. Como que le gusta el conchito, me decía. Entonces, va a tener ese privilegio de cerrar la programación el día de hoy. Mi Usted querido la cierra, hermano. hermano. Usted la cierra. Antes del término, me permite un segundo Clever. nomás antes del término. Claro que sí, segundo Clever. después. Continúa. Mire,
Gracias a Dios, ¿no? Que Dios es bueno. Acuérdense que yo no tenía, mi sonido fallaba mucho, el auricular no tenía. Pero quiero agradecer porque están en sintonía la familia Guamán Márquez, dueños de la empresa de Sonido 4. Ellos tuvieron la gentileza en su corazón sembrarme el audio para poder estar transmitiendo este manjar de Dios que es el Evangelio de Jesucristo. Clever, y después de haber recorrido medio Guayaquil, ¿verdad? Clever. Sí, hermano. Caminé casi todo Guayaquil. Pero Pablo Gómez. Hasta allí creo no que no hay, hermano. No hay, pero bueno, que Dios bendiga a la familia Guamán Márquez, Mauricio y Anita. Los amo mucho, son unos primos. Ellos me sembraron esto. Dios los bendiga y Dios les prospere en su negocio del ajo negro. Que viene algo bueno, algo bueno. Dios los bendiga. Eso es lo que quiere decir. Muchas gracias. Amén, amén. Hermano Alejandro, por favor, cierre usted. Voy a compartir, por favor. Ya sabe que los dos somos de la misma zona. Siga entonces, mi hermano. Ese usar ñaño es una forma nuestra, no es por... Sí, entonces, hermano, no me voy a alargar. El cocoloncito lo voy a hablar con mucho amor y con mucha paz. Hermano, ustedes son unos siervos amados por el Señor. Nosotros somos siervos amados por el Señor porque buscamos con amor sembrar en el corazón del impío, el que no tiene piedad o el inconverso, sembrar ese grano, ese granito de mostaza en el corazón de cada persona. Voy a ocupar lo que dice el apóstol Santiago porque dije que iba a hablar de 3 personas. Por el hermano, trabajo se le escucha que entrecortado. El mío. Yo lo escucho bien acá. Está bien, se escucha bien. Sí, me quitó la inspiración. ¿Eh? No. Siga, mi hermano, siga. Este apóstol Santiago, allí en el libro 4, por lo que he tenido mucho trabajo, hermano. Esta semana he tenido mucho trabajo. ¿Por qué? Porque la vida del cristiano ahorita está dura con esto que se ha venido de las economías. Nosotros hemos tenido que retirar la casa de oración donde teníamos y hacerla aquí ahorita solo con radio, ya transmitir, pasamos la radio acá y allá quedó la casa de oración para ya inaugurar nuestros servicios dominicales con toda la seguridad del caso. Yo le invito, hermano, a que vayamos allá al libro de Santiago. Santiago, capítulo 4, versículo 6. Pero da mayor gracia, hermano. Por esto, dice Dios, resistid a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Sí? Lo que decía nuestro hermano Goya. Si Adán trataba con cariño a Eva, le decía, evita. Evitemos a los falsos cristianos, hermano. O sea, tenemos que aprender a tratar con cariño también a los impíos, hermano. Pero también decirle, evita que te caiga la ira de Dios encima. Evita. Sí, evita que te caiga. Más vale que dice que cosa dura es caer en las manos del Dios vivo. Mejor caer en mis manos. No le diga eso. Hermano, el fin de todo el discurso es este. Como dice el libro de Eclesiastés. Temer a Jehová y hacer el bien, hermano. El afán que tenemos nosotros aquí con los hermanos, con el pastor Alejandro, con el hermano Rafael, con el hermano Arroyave y los hermanos que esta semana están, es que nosotros aprendamos a ser mejores cristianos. Porque el hábito no hace al monje. El hábito no hace al monje. Ni estar metido todo el día en la iglesia hace un cristiano. Sí, el hecho que vivas en una peluquería no es el hecho que seas peluquero. En el hecho que vivas en un garaje no significa que seas carro. El hecho que vayas a la iglesia no significa que seas cristiano. Así que nosotros vamos a vivir una santa y piadosa manera de vivir. Mi motivación para ustedes, hermanos, los que son más jóvenes en Cristo, como lo veo un poco joven en nuestro hermano Fabián. Sí, en el pastorado o en nuestro hermano Goya también lo veo un joven. Sí. A nuestro hermano pastor Alejandro como que... Yo soy joven también, mi hermano.
Ya en la cuarta edad, vale. Entonces es lo que dice Pablo, hermano, diciéndole a Timoteo, hermano. Sí, tenemos que dar sagacidad a los oyentes, tenemos que hablar. Hay momentos que hay que hablar cosas que a las personas no les gusta hablar. Hoy en día a la gente le gusta oír un evangelio facilito, un evangelio de mucha hermenéutica, de mucha homilética, de mucho palabrerío, de nada de vivido. Entonces, ¿qué pasa, hermano? A veces las personas no quieren escuchar palabra de Dios. Las personas quieren un evangelio sencillo, suave, fácil, suave de digerir, o sea, que no haya exhortación, que no haya palabra dura. Entonces nosotros a veces, Dios me ha tratado así en mi ministerio, y prefiero enseñarle a un hermano con palabra dura, que sea un cristiano duro, y no enseñarle unas cositas blandengues y que sea un cristiano blandengue. Así que, hermano, yo les motivo, es verdad, muchas veces nosotros ocupamos palabras duras, palabras, como decía nuestro hermano Rafael, ya va a reventar, hermano. Pero ahorita no va a reventar. Ahorita vamos a hablar con amor, porque siempre hay también, 1 Corintios 13:13 dice, permanece la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de todos es el amor. Y nosotros tenemos que aprender a hablar con amor, con dulzura también, porque el Señor Jesucristo era duro, pero también hablaba con dulzura. Qué hermoso es meditar en la palabra del Señor. Así que mi motivación para ustedes, hermanos, es que el Señor los bendiga, el Señor los guarde y el Señor nos ampare y siempre nos lleve escondido en el hoyo de su mano. Gracias y Dios les bendiga. Amén, mi hermano José, amén. Sin duda alguna, mis queridos hermanos y panelistas, una noche de edificación, una noche de bendición y sin duda alguna también una noche de aprender algo más del Señor con todos los que nos están escuchando y sintonizando en las diferentes emisoras a nivel mundial. Ser cristiano, mis queridos hermanos, es ser diferente al resto de la gente. Nuestro testimonio debe ser a diario y que toda persona que nos vea reflejado a Cristo en nuestras vidas, mis queridos hermanos. Es un gusto haber compartido con cada uno de ustedes, mis queridos pastores, mi pastor Alfonso, mi pastor Víctor, mi pastor Clever, mi pastor Rafael y mi pastor José. Un gusto muy enorme, y a todos esos radioescuchas, hermanos de la fe también, que nos han estado sintonizando hoy en el programa Descubriendo la Verdad en Cristo. Nos vemos el próximo sábado, si el Señor así lo dice. Dios los bendiga, hermanos. Dios lo bendiga, amén. Dios lo bendiga. Dios bendiga, pastores. Amén. Bendiciones.